Hola, bienvenidos. Mi nombre es Francisco Javier Velázquez y en esta Polimedia les voy a hablar acerca de los procesadores de texto creando tablas. Como objetivo de esta Polimedia, pues vamos a trabajar con los procesadores de texto de Microsoft Office Word y de LibreOffice Writer. También vamos a aprender a crear tablas en cada uno de los paquetes de ofimática. Y como un tercer objetivo, pues vamos a aprender a guardar documentos en LibreOffice Writer. Como contenidos conceptuales, a desarrollar tablas en LibreOffice Writer. Lo primero que tenemos que pensar es qué debemos de tener en cuenta para crear una tabla. Entonces, para crear una tabla, lo que nosotros debemos de formularnos una pregunta es preguntarnos cuántas columnas necesito. Entonces, para eso necesitamos hacernos a la imaginación cuántas columnas voy a necesitar en una tabla, o simplemente pues diseñamos una tabla con papel y lápiz para luego pues poder diseñarla en alguno de los paquetes de oficina, ya sea LibreOffice Writer o ya sea Word. Entonces eso es lo primero que vamos a pensar: ¿cuántas columnas necesito? Ya las filas en este punto pues ya lo vamos a ver como secundario, porque lo que más nos interesa son las columnas. Entonces, ¿por qué vamos a ver las filas como secundario? Porque para ello en las tablas pues vamos a tener la posibilidad que se nos va a facilitar, mejor dicho, lo que es la creación de filas. Entonces, para ello pues vamos a necesitar una tecla que se llama Tab, que la encontramos en nuestro teclado, en la parte izquierda de nuestro teclado. Ahí está la tecla Tab. Entonces, con esta vamos a crear filas. Cuando estemos haciendo la práctica sobre la creación de tablas, pues ahí vamos a ver la funcionalidad de esta tecla Tab, que sirve para crear más filas en una tabla. Otra pregunta que debemos formarnos es cómo está formada una tabla. Pues una tabla básicamente está formada por filas, que son las horizontales, y está formado por columnas, que son las que van verticales. También debemos de saber qué tipos de tablas podemos crear en cada uno de los paquetes de ofimática. Entonces, las tablas que podemos crear son dos, al menos en la clasificación más sencilla. La primera tabla son tablas sencillas, y las segundas tablas que podemos crear son tablas mixtas. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Pues en las tablas sencillas, como observamos en esta tabla, pues tenemos la misma cantidad de columnas, tanto en la primera fila como en la segunda fila. Ya las tablas mixtas, pues ahí es donde vamos a combinar las celdas y también filas, ya sea si lo hacemos por medio de las columnas o por medio de las filas. Entonces, en el ejemplo de esta tabla mixta, observamos que aquí tenemos combinadas lo que son dos columnas, y en la parte derecha de la tabla pues también tenemos combinadas dos columnas y tenemos una columna en medio. Si continuamos en la segunda fila, pues podemos observar que aquí sí están filas continuas. Tenemos 5 columnas seguidas, mientras que en la primera fila pues tenemos 3 columnas, dos columnas que son combinadas, y aquí otras 2 columnas que están combinadas. Entonces, a ese tipo de tablas se le llama tablas mixtas. Bueno, vamos a hacer pues el ejemplo de cómo crear una tabla en LibreOffice Writer. Para crear una tabla en LibreOffice Writer, pues vamos a abrir un documento en blanco y nos vamos a ir al menú de insertar.
El menú de insertar, pues como les he dicho en polimedias anteriores, pues lo encontramos en la parte superior de nuestro programa y buscamos la opción que me diga tabla. Entonces damos clic en tabla y aquí pues vamos a tener la capacidad pues de darle un nombre a la tabla, la cantidad de columnas que vamos a necesitar y también la cantidad de filas que vamos a necesitar. Entonces como les acabo de explicar, lo que más nos interesa en este punto pues son la cantidad de columnas que vamos a necesitar. Entonces aquí vamos a poner la cantidad de 5 columnas y la vamos a dejar en filas así en 2 y le vamos a dar clic en donde dice insertar. Entonces aquí en este punto pues si inserté una tabla con 5 columnas es porque inicialmente pues yo me hice la idea de que iba a necesitar 5 columnas, aunque no haya determinado yo cuántas filas necesitaba en esta tabla. Entonces para crear o para utilizar la tecla de Tab, pues ahorita vamos a hacer el ejemplo de qué funcionalidad tiene la tecla Tab en una tabla. Entonces la funcionalidad que tiene la tecla Tab en una tabla pues es desplazarnos en cada una de las celdas. A cada cuadrito de cada fila y de cada columna le vamos a llamar celdas. Entonces si yo presiono la tecla Tab, podemos observar que el cursor me va saltando de celda en celda sin importar en qué fila. Entonces el cursor se va desplazando pues en un orden, se va desplazando de izquierda a derecha. Al llegar al final de la tabla, lo que va a pasar es que se va a pasar a la siguiente fila y se va a desplazar siempre de izquierda a derecha. Continúo presionando la tecla Tab, pasamos a la siguiente columna o la siguiente celda y ya en este punto, cuando el cursor se encuentra en la última celda de la última columna y en la última fila y volvemos a presionar Tab, lo que nos va a crear es una nueva fila con la misma cantidad de columnas que tiene la tabla. Entonces esa es la funcionalidad que posee la tecla Tab en el uso de las tablas en LibreOffice Writer o en Word. En cualquiera de los dos la tecla Tab funciona de la misma manera. Bueno, ahora vamos a crear una tabla combinada. Para crear una tabla combinada siempre nos vamos al menú de insertar, luego buscamos la opción de tabla. Entonces buscamos la opción de tabla, seleccionamos las columnas 5 y las filas, como ya les expliqué, pues las vamos a ir creando con la tecla Tab. Después lo que tenemos que hacer es darle clic en insertar. Entonces aquí ya tenemos una tabla. ¿Qué tipo de tabla es esta? Pues es una tabla sencilla. Igual la primera que acabamos de crear es una tabla sencilla. Entonces esta tabla la vamos a hacer una tabla mixta. Entonces vamos a combinar estas dos columnas, las seleccionamos con Shift y con las teclas de navegación. ¿Cuáles son las teclas de navegación? Las que tienen una flecha hacia arriba, una flecha hacia abajo, una flecha hacia la derecha y una flecha hacia la izquierda. Entonces esas son las teclas de navegación. Con esas teclas de navegación y con Shift pues vamos a seleccionar las dos celdas. Damos clic derecho sobre esas celdas, le damos o nos posicionamos en celda y le damos a combinar. Le damos clic a combinar. Cuando le damos clic a combinar, pues notamos ya que ya no es una tabla sencilla, sino que ya es una tabla compuesta o una tabla mixta, porque ya combiné estas dos celdas. Igual puedo hacer aquí con Shift y con la tecla de navegación, seleccionamos las celdas que vamos a combinar y de nuevo clic derecho, celda y clic en combinar. Y es así como ya hemos creado también pues una tabla compuesta o una tabla mixta. Entonces aquí ya podemos observar que en la primera fila hay 3 columnas y en la segunda fila hay 5 columnas. Ahora lo que vamos a hacer es cómo guardar este documento
para que pueda ser abierto por otros programas que sean procesadores de texto, como por ejemplo Word. Entonces, así como Word tiene su propio formato para guardarse, de la misma manera LibreOffice Writer también tiene un formato de guardado. Entonces, para ello, pues lo que vamos a hacer es darle clic en donde dice guardar, y aquí donde dice tipo de archivo, este es el original, documento de texto .odt, o sea que este es el formato para LibreOffice Writer. Posiblemente los procesadores de texto o el procesador de texto de Word no va a poder abrir esta extensión. Entonces, para que no haya problema de compatibilidad, entonces le damos clic ahí donde dice tipo de archivo y vamos a buscar pues el formato que sea compatible con Word. El formato que es compatible con Word es el que dice XML de Microsoft Word 2007, 2010 y 2013, y le damos clic ahí y damos clic en donde dice guardar. Claro, aquí arriba pues vamos a poner el título que nosotros querramos darle al documento y le damos guardar. Entonces con eso ya hemos guardado lo que es un documento en LibreOffice Writer. Los objetivos alcanzados en esta Polimedia, pues trabajamos con los procesadores de texto de Microsoft Office Word y LibreOffice Writer, aprendimos a crear tablas, guardamos documentos en LibreOffice Writer y como contenidos desarrollados tablas en LibreOffice Writer. Siempre en la descripción de esta Polimedia pues les dejo el enlace de descarga tanto de la Polimedia como de otros programas que ustedes necesiten para desenvolverse o hacer una práctica con respaldo de esta Polimedia. Gracias.